Disculpen la tardanza. Buenas noches. Vamos a hablar de cardiomiopatías. ¿Qué son las cardiomiopatías? En realidad son un grupo de enfermedades que primariamente afectan el músculo cardíaco. Es decir, grupo de enfermedades cuyo blanco es la afección del músculo cardíaco. Entonces, este término se ha creado para diferenciar las consecuencias en el corazón que son producidas por enfermedades congénitas, enfermedades valvulares adquiridas, enfermedad coronaria, hipertensión arterial o afecciones pericárdicas. Entonces, no son consecuencia de todas estas condiciones, la mayoría de las cuales ya hemos estudiado. Entonces, las cardiomiopatías son enfermedades que afectan primariamente el corazón. Aunque coloquialmente ha quedado el término, por ejemplo, en términos de cardiopatía isquémica para definir el compromiso del músculo cardíaco debido a una afección difusa isquémica del mismo, y cardiopatía no isquémica para definir cualquier otra afección del corazón que no sea de ese origen. Esto en realidad no es correcto, en realidad no es correcto, solamente ha quedado en forma tradicional y coloquial en el manejo de la medicina del lenguaje médico. En las cardiomiopatías, el corazón es morfológica o fisiológicamente anormal. Entonces, se definen como cardiomiopatías aquellas afecciones del miocardio en las cuales este es morfológica o fisiológicamente anormal, en ausencia de otra enfermedad que es suficiente por sí sola para producir el fenotipo observado. Nuevamente, en términos sencillos, es una afección del músculo cardíaco que no es secundaria a otra patología que pueda explicar esa afección del músculo cardíaco. Hay que tener en cuenta también que muchas de estas cardiomiopatías son de origen genético y son atribuibles a una enfermedad genética. Hasta ahora, y desde hace mucho tiempo, las cardiomiopatías se clasifican de acuerdo a su fenotipo, es decir, de acuerdo a lo que se ve, ¿no? A lo que se ve en el corazón o de acuerdo a la ectoscopía. Inicialmente, las cardiomiopatías se identificaban en la mesa de autopsia, se identificaban ahí, se decía, bueno, este paciente tenía una cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva. Y después, con la ecocardiografía, entonces se identificó de acuerdo a la expresión fenotípica de la enfermedad, es decir, a la apariencia externa del corazón. Y todavía se clasifica así. Todavía se habla de esta forma. Y cuando hablamos así, hablamos de tres tipos de cardiomiopatía. La cardiomiopatía dilatada, en la cual tanto el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho pueden estar crecidos. La disfunción fundamental es el compromiso de la función sistólica, y el cuadro clínico es de insuficiencia cardíaca, puede tener arritmias y embolias, ¿no? La cardiomiopatía restrictiva, en realidad antes de hablar de la restrictiva hablaríamos de la hipertrófica, en la que además a su vez hay una hipertrofia desproporcionada del ventrículo izquierdo generalmente, la mayoría de veces del ventrículo izquierdo. Típicamente este compromiso es asimétrico, la mayoría de veces compromete al septum interventricular y puede o no tener un gradiente obstructivo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Mientras que la cardiomiopatía restrictiva, más que definirse por su ectoscopía, por lo que uno ve en el corazón, la define fundamentalmente la disfunción de tipo diastólico. Es decir, el problema de relajación. La disfunción diastólica severa, que compromete tanto el llenado ventricular izquierdo como derecho, es la que identifica a la cardiomiopatía restrictiva, ya que desde el punto de vista morfológico, la cardiomiopatía restrictiva puede tener características que correspondan a una cardiomiopatía dilatada como a una cardiomiopatía hipertrófica. A veces nos encontramos con una hipertrofia, un miocardio, una pared ventricular
discretamente hipertrófica y una cavidad ventricular un poco dilatada, o al revés, una cavidad ventricular pequeña y una pared hipertrófica, ¿no? Entonces, de esto es de lo que estamos hablando, normal. Una cardiomiopatía dilatada se caracteriza por el aumento de la cavidad del ventrículo izquierdo y derechos, o de los dos, ¿no? Y compromiso de la contractilidad, compromiso de la función sistólica, adelgazamiento de sus paredes y una notable caída de la fracción de eyección. La cardiomiopatía hipertrófica, en cambio, no se caracteriza por una hipertrofia inexplicada de las paredes del ventrículo, que la mayoría de veces afecta al septum interventricular y además puede tener un problema en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Mientras que la cardiomiopatía restrictiva lo que la identifica es la disfunción de tipo diastólico y desde el punto de vista morfológico se caracteriza por porque en su presentación puede tener tanto características de la cardiomiopatía dilatada como de la cardiomiopatía hipertrófica, pero hay fundamentalmente compromiso de la diástole. Y otra cosa que olvidaba decirles, que desde el punto de vista ectoscópico, el crecimiento de las aurículas en la cardiomiopatía restrictiva es bastante importante, el crecimiento auricular. Bien, esta clasificación de acuerdo a la expresión fenotípica de la enfermedad, ¿no? A la expresión, es decir, a lo que se ve al aspecto externo, está siempre cuestionada, aunque la verdad es la que más se utiliza. Pero se cuestiona porque cada vez se identifica mayores determinantes genéticos de la aparición de estas cardiomiopatías. De manera que, por ejemplo, se propone esta forma de clasificar a las cardiomiopatías primarias para identificar una afección primaria propia del corazón. Esta podría ser genética, mixta, podría ser adquirida, y genética y adquirida. Es decir, la afección primaria y única del corazón puede ser genética, mixta o adquirida. Y secundaria debida a otras enfermedades. De modo que, por ejemplo, hay cardiomiopatías que pueden ser debidas a enfermedades sistémicas, como la cardiomiopatía dilatada, que puede deberse a alcoholismo, por ejemplo, o la amiloidosis, que nos puede producir cardiomiopatía restrictiva. Todas estas cardiomiopatías clínicas comparten características clínicas, es decir, tienen comunes denominadores. Dentro de estas, inicialmente, todas se caracterizan por una intolerancia al ejercicio, aparición de disnea y fatiga, ¿no? Esta intolerancia al ejercicio ocasionalmente se evalúa mal en el paciente, se le atribuye a otras causas y muchas veces al envejecimiento. Conforme aumentan las presiones de llenado y esto incrementa el estado congestivo del paciente, aparece disnea y tos. La disnea progresiva, que cada vez puede ser a esfuerzos cada vez menores, y la tos, que puede ser nocturna. Finalmente, los pacientes pueden desarrollar un cuadro clínico congestivo realmente que nos haga identificar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. De modo que todas las cardiomiopatías hasta ahora, ya sea dilatada, hipertrófica o restrictiva, nos pueden producir estas tres: intolerancia al ejercicio, fatiga, disnea, tos y el cuadro de insuficiencia cardíaca. En todas también se presenta insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, especialmente de la válvula mitral, pero también puede haber de la válvula tricuspidia o ambas en un solo paciente. Puede haber dolor torácico típico, isquémico típico o atípico también, o atípico. Todos los pacientes con cardiomiopatías están predispuestos a desarrollar arritmias, tanto supraventriculares y ventriculares, ¿no? De modo que, por ejemplo, el fenómeno de muerte súbita no es un fenómeno extraño en los pacientes que tienen cualquiera de estas cardiomiopatías. Y ya sabemos que de las arritmias supraventriculares, la que con mayor frecuencia presentan estos pacientes con cardiomiopatías son también la fibrilación auricular. Los eventos embólicos son condiciones comunes a los tres tipos de cardiomiopatía: dilatada, hipertrófica
y restrictiva. Todos están predispuestos a desarrollar eventos embólicos, tromboembólicos, tan a nivel de toda la economía del cuerpo humano. De manera que, si bien es cierto, esta indicación es considerada insatisfactoria, es así como se habla todavía en el momento actual, incluso después de más de 60 años, porque se empezó a hablar de estas empatías allá por los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos algunas cosas, que la dilatada se caracteriza por compromiso de la función histórica, ¿no? La restrictiva por compromiso de la función diastólica y la hipertrófica por compromiso también de la función diastólica. En ambas, en las tres están comprometidas también la diástole, pero el compromiso de la diástole es más conspicuo, más importante, saltante en la cardiomiopatía restrictiva y especialmente es el que desencadena todo el cuadro clínico de la cardiomiopatía restrictiva. Entonces, de ahí vemos que todos tienen características comunes, ¿no? Como la insuficiencia valvular, auriculoventricular, los síntomas de insuficiencia cardíaca, el desarrollo de arritmias. Cuando uno evalúa en un paciente que sospecha que tiene una cardiomiopatía hipertrófica, debe tener cierta orientación en su interrogatorio y cierta orientación para desarrollar la historia clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la historia clínica y el examen físico adecuado es muy importante, podemos descubrir tanto las características de la cardiomiopatía u otros desórdenes no cardíacos, como por ejemplo las características de una amiloidosis que pueda condicionar una cardiomiopatía restrictiva. Los antecedentes familiares son muy importantes en las cardiomiopatías. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como acabamos de mencionar, son de origen genético. Y entonces es muy importante estos antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca precoz, de miopatía del músculo esquelético, ¿no es cierto?, de desórdenes de la conducción, es decir, bloqueos auriculoventriculares e implantes de marcapasos en edades muy jóvenes, taquiarritmias y muerte súbita. La muerte súbita habitualmente atribuida, por ejemplo, a un infarto masivo, un infarto cardíaco masivo que mató a un niño, a un hermano de 12, 14 años. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos años murió en el estadio de Urcos un jugador del Sporting Cristal. Ese joven, que no superaba, creo, los 18 años, tenía cardiomiopatía hipertrófica. Y entonces, ese antecedente es muy importante tenerlo en cuenta. La historia del alcohol también es importante porque hemos dicho que algunas cardiomiopatías, sobre todo la dilatada, puede ser consecuencia de efectos tóxicos, alcoholismo, el uso de drogas ilícitas, la quimioterapia o la terapia de radiación. La evaluación de la capacidad de hacer sus actividades rutinarias para ver en qué grado de insuficiencia cardíaca se encuentra, cuál es su clase funcional. Hay que evaluar el estado de volumen, la presión arterial, sobre todo si tiene hipotensión ortostática, y el índice de masa corporal. ¿Qué exámenes auxiliares le pedimos a todos los pacientes con cardiomiopatías? El electrocardiograma, una radiografía de tórax. Una ecocardiografía es muy importante. A veces se puede pedir resonancia magnética en casos, por ejemplo, de cardiomiopatía secundaria a quimioterapia o cardiomiopatía secundaria a algún problema infiltrativo que nos pueda producir cardiomiopatía restrictiva, y de ahí ven ustedes una serie de exámenes auxiliares que podemos pedirles a los pacientes con cardiomiopatía. Las cardiomiopatía en Estados Unidos representan aproximadamente el 5 a 10% de todos los casos de insuficiencia cardíaca. Y aproximadamente 5 millones de personas tienen cardiomiopatías en Estados Unidos o tienen ese diagnóstico. Entonces, 5 a 10% de casos está producido de casos de insuficiencia cardíaca, están producidos por estas cardiomiopatías,
y estas en un país desarrollado como Estados Unidos representan aproximadamente 5 millones de personas. Cada vez es más claro que muchas cardiomiopatías son de origen genético. Y el origen genético se debe fundamentalmente a afección genética o mutaciones en los filamentos, tanto de actina como de miosina. Las mutaciones ahí y mutaciones en el citoesqueleto de la célula miocárdica. Esta etiología genética es bien clara o bien descrita, bien aceptada en la cardiomiopatía hipertrófica, mientras que hasta el 30% de los casos de cardiomiopatía dilatada pueden ser producidos por alteraciones genéticas de las proteínas que constituyen tanto la actina como la miosina en la fibra miocárdica o de proteínas del citoesqueleto de la célula miocárdica. Hasta el 30% de casos, como les digo, de cardiomiopatía dilatada son de origen genético. Podemos describir algunos casos, porque también la cardiomiopatía dilatada puede ser de origen infeccioso, medicamentoso, tóxico, como veremos más adelante. Entonces podemos nombrar algunas proteínas cuyas mutaciones pueden inducir cardiomiopatía dilatada. Por ejemplo, una de ellas es la titina. De hecho, la mutación más frecuente que ocasiona cardiomiopatía dilatada es la mutación de la titina. Y como ustedes saben, la titina es la proteína que brinda estabilidad a la célula en general. En este caso hablamos de la célula cardíaca. Entonces, mutaciones en la titina nos pueden producir cardiomiopatía dilatada, que es la forma, digamos, la mutación más frecuente que se expresa como cardiomiopatía dilatada. Otras mutaciones están la desmina. La mutación en la desmina. La mutación en la desmina es muy importante, porque la desmina ocasiona tiras, hilos, ocasiona esta especie de hilos, tiras que unen la membrana celular con la membrana nuclear con la membrana celular. Y la desmina, a su vez, es parte constitutiva de los discos Z, que ustedes saben que es donde se posicionan o toman soporte las fibras de actina. A su vez, la desmina también es parte constitutiva de los discos intercalados, ¿no? Las líneas Z, como les acabo de decir, proporcionan el soporte de la actina, y si hay mutación en la desmina, pues este soporte se pierde y estas mutaciones se manifiestan como cardiomiopatía dilatada. A su vez, también la desmina es parte de los discos intercalados. Y si muta la desmina, los discos intercalados, que no son sino zonas donde se unen las membranas celulares para permitir el flujo iónico entre célula y célula y la comunicación entre célula y célula, los discos intercalados mutan, las células ya no se comunican adecuadamente y entran en fibrosis y proporcionan un sustrato para la formación de arritmias. Otras mutaciones de otras proteínas que pueden producir cardiomiopatía son mutaciones en la vinculina. ¿Por qué? Porque la vinculina ayuda a la desmina a ser parte de eso que se conoce como el complejo desmosómico, como el complejo desmosómico, que nos va a ayudar a proporcionar soporte al citoesqueleto de la célula. Otra proteína que proporciona soporte al citoesqueleto de la célula es la distrofina, que es una proteína que está adherida a la membrana celular a través de una serie de otras proteínas como la propia vinculina, la metavinculina. Lo cierto es que las mutaciones en la distrofina también favorecen cardiomiopatía dilatada.
La distrofina también puede estar mutada en algunas distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne o la distrofia de Becker. Es por eso que en estos pacientes se tiene que descartar compromiso miocárdico, porque puede estar comprometida tanto la distrofina del músculo esquelético como la distrofina del músculo cardíaco. Otra cosa interesante respecto de decir de la distrofina es que la distrofina se puede afectar en forma adquirida a través de una forma infecciosa, a través de algunos virus que destruyen o alteran fundamentalmente la distrofina, produciendo o favoreciendo el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. También se pueden ver mutaciones en las proteínas que son constitutivas de los canales iónicos, que constituyen los canales iónicos. Y estas se conocen como canalopatías y favorecen la aparición de arritmias, ¿no? Luego, también hay mutaciones en proteínas que se encuentran a nivel de la membrana celular, como por ejemplo la hemerina y la laminina. Estas mutaciones a nivel de la membrana celular pueden favorecer más bien taquiarritmias o alteraciones o arritmias caracterizadas por alteraciones en la conducción del impulso eléctrico. Entonces tenemos una serie de mutaciones en proteínas constitutivas del citoesqueleto y que brindan estabilidad a la célula, favorecer el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. Hablemos precisamente entonces de cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada, como hemos mencionado, se caracteriza porque, bueno, no es tanto así, 1 de cada 3 casos de insuficiencia cardíaca es por cardiomiopatía dilatada. En realidad, ya hemos dicho que el 5 a 10% de casos de insuficiencia cardíaca es por cualquiera de las cardiomiopatías. Lo que caracteriza a la cardiomiopatía dilatada es la disfunción sistólica, ¿no? El compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o de ambos. En ambos casos existe una notable disminución de la función sistólica caracterizada por una caída de la fracción de eyección, habitualmente por debajo del 30%. Uno o ambos ventrículos suelen estar dilatados y el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca sobreviene cuando la remodelación ha estado presente por un tiempo, que puede ser meses o años. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, dijimos que para que se desarrolle insuficiencia cardíaca tiene que haber un insulto inicial, es decir, una agresión inicial, una lesión inicial del corazón, y que esta lesión puede ser adquirida o genética o congénita, adquirida o congénita, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el compromiso, la mutación u otra agresión puede ser tóxica, puede ser infecciosa o puede ser medicamentosa, ¿no? Como ya hemos mencionado, tanto la cardiomiopatía dilatada como las otras cardiomiopatías se caracterizan por la presencia de insuficiencia mitral, insuficiencia auriculoventricular, pero de las auriculoventriculares mitral y tricuspidia, especialmente por insuficiencia mitral. Les vuelvo a repetir que la cardiomiopatía dilatada puede ser de origen familiar, genético, infeccioso, tóxico o metabólico o farmacológico también. La cardiomiopatía dilatada más comúnmente se presenta en la tercera y cuarta década de la vida. Tal vez también sea conveniente decirles que todas las cardiomiopatías de origen genético presentan una, ¿cómo se dice?, una incompleta penetrancia, una relación con la edad y ocasionalmente con el sexo. Es decir, las cardiomiopatías muy rara vez se presentan en etapas precoces de la vida, aunque puede ser posible que tengamos un neonato con cardiomiopatía hipertrófica, dilatada o restrictiva. Puede ser posible. Si bien es cierto, esto es posible, no es frecuente. Lo más común es que todas estas cardiopatías se manifiesten en edad adulta. Sin embargo, cuanto más frecuentemente, más precozmente se manifiesten, peor es el pronóstico.
La incompleta penetrancia se refiere al hecho de que no todas las personas que pueden ser portadoras de la misma mutación van a desarrollar la enfermedad. No todos desarrollan la enfermedad. A eso se refiere la incompleta penetrancia. Y por otro lado, también se refiere al hecho de que puede intervenir en la expresión de la enfermedad los factores ambientales y los factores epigenéticos, ¿no? Los factores ambientales y los factores epigenéticos. De esta forma, entonces, tenemos este concepto de incompleta penetrancia y la relación con la edad. Y la relación con el sexo. Aparentemente, las cardiomiopatías se presentan con mayor frecuencia en los varones y su expresión clínica es más severa también en los varones. Bien, esto cuenta para todas las cardiomiopatías, incluyendo a la cardiomiopatía dilatada, cuya expresión más común es en la tercera o cuarta década de la vida. Como hemos mencionado, puede ser de naturaleza infecciosa, tóxica, metabólica o farmacológica. Y existen formas reversibles. Dentro de estas está la cardiomiopatía producida por el alcohol, por el embarazo, por la enfermedad tiroidea, por la taquicardia crónica y hasta por el abuso de cocaína que nos puede producir cardiomiopatía dilatada. Puede ser formas reversibles. Ya hablamos que hasta el 30% de estas se producen por alteraciones genéticas, alteraciones tanto genéticas en la actina y en la miosina, ¿no? Pero hablamos también de la distrofina, de la hemerina, de la desmina y de la titina, que es la más frecuente. Ectoscópicamente, fenotípicamente, la cardiomiopatía dilatada se expresa de esta forma, ¿no? Un adelgazamiento importante del grosor de las paredes ventriculares, una dilatación, una remodelación, una pérdida de la forma del ventrículo izquierdo, pero ambos pueden estar comprometidos, ¿no? Y el desarrollo de insuficiencia mitral. El cuadro clínico, pues, es el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca. Y ustedes tienen en la diapositiva los famosos criterios de Framingham, ¿no? Que son criterios simplemente clínicos para decir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada o no. Y tienen todo lo que ya hemos estudiado: disnea paroxística nocturna, presión yugular, crepitantes, cardiomegalia, tercer ruido, presión venosa central elevada, reflujo hepato, todo lo que ya hemos estudiado. Y luego tienen los criterios menores. Lo cierto es que el cuadro clínico es el cuadro de la insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma, ¿cuál sería el diagnóstico aquí? ¿Alguno de ustedes sabe el diagnóstico? ¿Alguno de ustedes sabe el diagnóstico de este electro? ¿No? Sería bloqueo de rama izquierda. Es un bloqueo. ¿Qué falta? Bloqueo de rama izquierda, correcto. ¿Qué falta? En su diagnóstico, ¿qué le falta? Un bloqueo completo. Es un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuál es la expresión clínica del bloqueo completo de rama izquierda? O sea, es decir, ¿en qué patología se presenta? Estenosis aórtica, isquemia miocárdica, hipertensión arterial y cardiomiopatías. No solamente se presenta en la cardiomiopatía dilatada, puede estar en la cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva. Pero si yo tengo un paciente con el cuadro clínico probable de cardiomiopatía dilatada y encuentro esto, es absolutamente esperable. Bloqueo completo de rama izquierda. Las radiografías nos muestran la gran dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, con el desplazamiento de la punta hacia abajo y hacia la izquierda, una cardiomegalia importante, y puede no mostrarnos evidencia importante de congestión pulmonar. Ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué puede no tener congestión pulmonar? ¿No? ¿Por qué? Porque en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica está aumentada la capacidad de drenaje linfático y el paciente puede no tener congestión pulmonar tanto clínica como incluso radiológicamente.
ecocardiografía nos muestra la gran dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Observen, tiene un diámetro aquí, aunque aquí no lo mide, pero podemos ver que hay una gran dilatación del ventrículo izquierdo y que además las paredes no se mueven, casi no se mueven. Observen, la sístole está casi al nivel de la diástole. Esto es sístole y esto es diástole. Entonces eso me dice que el gasto cardíaco de este paciente está muy disminuida. Pero sin embargo, podríamos ser, con los nuevos aparatos de ecocardiografía, podemos ser capaces de medir más específicamente la fracción de eyección y el tamaño, ¿no? Observen aquí el ventrículo izquierdo. Miren la forma del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la forma? ¿Forma de qué tiene este ventrículo? Hello. Doctor, Hello. ¿está dilatado? Claro, Una forma ¿qué redondeada. forma de qué te parece? Forma redonda. Una forma redonda, ¿no? ¿Sí? Una forma redondeada. ¿Cuál es la forma normal del corazón? Es una forma elíptica, ¿no es cierto? Entonces esto está redondeado, ¿no? Y esta es la diástole. ¿Por qué? Porque las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Y esta es la sístole. Observen, casi no ha perdido la forma redondeada. Casi sigue del mismo tamaño. Entonces, el compromiso es histórico. Y otra cosa que pueden observar es que el septum interventricular está protruyendo hacia el ventrículo derecho, lo que dice que las presiones de llenado de este ventrículo son muy, muy altas. La presión de fin de diástole de ese ventrículo es muy alta, ¿no? Este es otro mismo caso, ¿no? Observen la dilatación. Este es el borde del endocardio que va hasta por acá. Esto no es. Entonces está una cardiomiopatía dilatada. Se le puede hacer cateterismo a estos pacientes para ver cómo están sus coronarias y descartar la posibilidad de que sea una etiología de tipo isquémico, para descartar esa posibilidad. Sobre todo si el paciente se queja de dolor isquémico típico o de una angina estable típica, se le puede hacer, o si no tenemos los antecedentes adecuados. La resonancia magnética, en el caso de la cardiomiopatía dilatada, puede resultar útil para proponer una serie de terapias o tratamientos, pero también para ver el grado de fibrosis cardíaca que puede tener estos pacientes. Lamentablemente, si bien es cierto, esta es la utilidad de la resonancia magnética, no está disponible en forma rutinaria ni siquiera en los países desarrollados. Esto es lo que se ve en la anatomopatología, áreas notables de fibrosis. En este caso, todo lo rosado, tanto rosado oscuro como rosado claro, significa fibrosis. Y todo lo moradito son células miocárdicas que están, como ustedes ven, separadas. Se ha perdido la disposición en sinsitio del corazón. El tratamiento de la cardiomiopatía dilatada es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Cualquiera de ustedes. El tratamiento básico. ¿Cuál es el tratamiento? Doctor, los IECAs, también los beta bloqueadores y los inhibidores de la aldosterona. Nada más. Le falta uno, doctor. La espironolactona. No, ese es un inhibidor de la aldosterona. Diuréticos. Diuréticos, doctor. ¿Ah? Diuréticos. No. Inhibidores SGLT. Eso es lo que dice la última guía. Idealmente, entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida debe recibir IECA o ARNI, ARA2, ¿no? IECA o ARNI, antagonistas de los mineralocorticoides, ¿no? Inhibidores SGLT2 y beta bloqueadores. Esos 4.
Eso es lo que debe recibir. Ese es el tratamiento, digamos, recomendado a septiembre de este año de la insuficiencia cardíaca. Luego, como estos pacientes están muy predispuestos a fenómenos embólicos, la anticoagulación es muy frecuente en ellos, ¿no? ¿Por qué es muy frecuente? Porque, sobre todo, si el paciente tiene fibrilación auricular, tromboencavidad o ya ha tenido un DSB, ese paciente hay que anticoagular. Hay que evitar, como en la insuficiencia cardíaca, el uso de alcohol, porque el alcohol es un tóxico directo del corazón. Como veremos posteriormente, el alcohol es capaz de inducir cardiomiopatía dilatada. El uso crónico de calcio antagonistas, porque, ¿por qué? ¿Sobre qué calcio antagonistas? Sobre todo tipo de diazen o verapamil, porque se asocian a mayor insuficiencia cardíaca y una reducción o un empeoramiento del pronóstico del paciente. Del paciente. Y los AINES, hay que evitar el uso crónico de AINES. ¿Por qué? Porque su uso crónico retiene sodio y agua. Recuerdan ustedes que en algunos se puede utilizar una terapia de resincronización, que son dispositivos que mejoran el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. En algunos de ellos que son víctimas de arritmias malignas, se pueden implantar desfibriladores y finalmente pueden terminar en el trasplante cardíaco. Ok, si tienen ustedes alguna pregunta, son las 7 de la noche, 7:01. Doctor, y en estos pacientes con cardiomiopatía dilatada, de origen genético, ¿y cuál es su pronóstico de estos pacientes? O, Bueno, el pronóstico es el mismo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Una vez que se hace el diagnóstico, si no se le da el tratamiento, el paciente ha fallecido, el 50% ha fallecido, o el 70% ha fallecido a los 5 años, y el 50% ha fallecido a los 2 años. Ese es el pronóstico. Por eso es que hay que darles todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que mejora su pronóstico, ¿no? Pero finalmente pueden terminar en el trasplante cardíaco, ¿no? Esta es una causa de insuficiencia cardíaca. Y entonces, como tal, su pronóstico no va a variar en relación a la insuficiencia cardíaca. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, yo les voy a pedir permiso por el día de mañana. Tengo que dar una charla en un curso en la Sociedad de Medicina Interna a las 6:30, así que no voy a poder darles la clase el día de mañana. Ya nos veríamos el día lunes. ¿Ya? Está bien, doctor, hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta el día lunes, ya nos vemos. Hasta el lunes, entonces.